muchísimas gracias a Óscar Pujol, que por desgracia hemos coincidido poco tiempo aquí, pero bueno, ya iremos a visitarle a Brasil. Y a Jesús y a todo el equipo del Cervantes, porque estos 2 días y hoy han hecho un trabajo maravilloso. Para mí es un placer estar aquí. Por supuesto también para mí es muy especial que estén aquí los embajadores de Cuba. Es una situación absolutamente impensable que presente mi libro en Nueva Delhi y que estén aquí precisamente ellos, así que se lo agradezco muchísimo también a los señores embajadores de Colombia y a todos los miembros de la embajada que son como mi segunda familia aquí, y todos los amigos, que ya tengo un montón de amigos aquí. Precisamente cuando he empezado a estar yendo y viniendo a Delhi en el último año que he hecho la promoción de este libro, cuando venía estaba pensando, digo, en Salamanca conocía menos gente cuando fui a presentar el libro que en Delhi. O sea, esto es un poco extraño, pero bueno, la vida es así. Y efectivamente, como bien decía Ramón, que ha vivido muy de cerca el proceso de este libro, que ha sido muy complicado, el libro, yo creo que este libro me ha dado todo lo que cuando yo dejé el periódico, que era pues es un trabajo estable, algo que más o menos me gustaba, pero que yo no podía compaginar con la literatura. Yo, por una parte, cuando gané este premio, pensé en 2 cosas. Por una parte, que yo creo que me hice escritora porque yo quería contar esta historia de mi abuela. Este libro está basado en la vida de mi abuela, y yo creo que desde pequeñita, cuando ella me contaba sus historias y me contaba eso de que había estado en Nueva York y había conocido pues a Cole Porter y a Fred Astaire, y que había bailado con Fred Astaire, y además ella era un personaje muy, muy, muy carismático y bellísima. Si la veis en la página web en silviagrijalva.com lo podéis comprobar. Todo esto yo creo que en el fondo a mí me ha hecho que quisiera ser escritora, que todas esas historias me diera cuenta de que alguna vez las tenía que escribir. Tardé tanto tiempo porque, por una parte, a mí me daba la sensación de que hasta que mi abuela no hubiera muerto yo no podía contar esa historia, porque es una historia en la que también hay muchos episodios amorosos. Hay una complejidad amorosa no del todo políticamente correcta, pero bueno, mi abuela, aunque era española, es como si fuera cubana, y esa pasión cubana que yo creo que en el fondo también yo he heredado, y esa pasión por el riesgo y por dejarlo todo por amor y por algo que un inglés probablemente no va a poder entender, pero que los latinos y los cubanos entendemos. Pues esta parte, que era de la que menos me había hablado ella, porque yo era una niña y ella era muy moderna, pero no es normal contarles a una niña, pues yo no me sentía cómoda escribiéndola mientras ella estaba viva. Y por otra parte tenía a mi padre, que mi padre adoraba Cuba, me transmitió su amor por Cuba totalmente, pero también me da la sensación de que contar esa historia familiar, si mi padre estaba vivo, iba a ser complicado, porque cuando tú estás escribiendo, de pronto la historia te va pidiendo cosas, te va diciendo, venga, ve por aquí, ve por allá, este personaje desarrollalo más, haz esto, haz lo otro. Es algo que tú a lo mejor tienes muy estructurado al principio, pero después tú te vas desviando. Y yo sabía que teniendo a alguien cerca que había conocido la historia y alguien a quien rendir cuentas en cierta forma, lo iba a escribir de una manera distinta. Y esta novela era muy especial para mí. Era contar esa historia que siempre quise contar y que necesitaba contar, y la necesitaba contar con toda libertad. También, por otra parte, era una novela que, por el tipo de historia que es una historia que en el fondo es una historia clásica, es una historia de un gran amor, de una gran pasión, de viajes y sobre todo una historia de valentía. Yo muchas veces me dicen, ay, es que hablas de una mujer valiente, y yo digo, no, yo hablo de personas valientes, de alguien que, con tal de conseguir un sueño y que con tal de intentar ser feliz, que después a lo mejor no le sale, pero lo intenta, se arriesga, hace cosas que en su momento jamás se hubieran pensado, se va a vivir a otro país, empieza a trabajar en cosas que no tendría por qué estar trabajando, porque podía haber sido una mujer mantenida, con una situación perfecta, y ella se rebela contra todo eso desde que es pequeñita. Y a mí me parece que ese sentido de lucha es una de las cosas que tenía que reflejar en el libro, que en el fondo son como estas heroínas de la novela británica,
de Jane Eyre o de las novelas de las hermanas Bronte, que tiene una estructura muy concreta, y para escribir eso tienes que haber escrito muchas cosas antes. A mí eso me parecía que era esencial. Yo no estaba preparada cuando empecé a escribir hace 12 años, yo no estaba preparada para poder, o sea, escribir en serio, para poder escribir esta novela. Y ha tenido que pasar todo ese tiempo para que yo me sintiera preparada para hacer esta novela de canon, que es una novela de canon que yo he querido hacer así. Como la mayoría de vosotros no habéis leído la novela, sí que quería no desentrañar, por supuesto, el argumento, pero sí contar algunas de las claves que yo creo que pueden hacer entender qué es lo que yo quería contar. Mi abuela tuvo una vida muy especial. La novela está ambientada en los años 20, y entonces el comienzo de la novela yo creo que explica bastante bien qué es lo que pasa después. El comienzo de la novela es que un indiano que vivía en Cuba y que vivía en una pequeña aldea de Asturias, se va a Cuba, se hace multimillonario, vuelve a Asturias con su aiga y pues como todos los nuevos ricos de aquella época, y entonces dice que se quiere casar con la más guapa de allí. Y entonces le dicen, hombre, la más guapa es María Luisa, la de Villarrales. Y bueno, pues intenta conocerla, le dicen que va a ser muy difícil, y ella está enamorada de un conde, esto es verdad, de un conde que había sido el amor de su vida desde la adolescencia, pero este conde se ha casado con otra. O sea, ya el comienzo de la novela, que es real, fue así, con ese comienzo dices, tengo que escribir una novela, o sea, de aquí tiene que salir algo. Y entonces ella por despecho se termina casando con este indiano. Ese es un comienzo que yo creo que solo esa historia ya merece contar da para una historia buena. Y después ella va cambiando, va evolucionando, y esa parte de la historia, esa evolución que yo sabía que existía, pero que no terminaba de entender cómo había influido en su carácter, ahí sí que fue Ramón alguien que me ayudó. Ramón sabe que yendo a distintos países, en el fondo tú cambias. Y los que sois diplomáticos y los que sois periodistas y los que habéis viajado mucho, que yo creo que sois casi todos los que estáis por aquí, sabéis que cambias, que hay algo dentro de ti que te cambia. Y a mí me gustaba mucho porque si yo pensaba en la historia de mi abuela, y que por supuesto yo después he querido hacer ficción, porque muchas veces la realidad no es verosímil, y las novelas tienen que ser verosímiles, y en las novelas hay que mentir. Si no mientes en las novelas, yo creo que para ser buen novelista me dicen que hay que hacer, trabajar mucho y mentir muy bien. Si no mientes bien, no eres buen novelista. Entonces, y acordarte de la mentira, que lo mismo está en la página 30 y después en la 100 te has olvidado que has dicho eso, así que hay que ser muy buen mentiroso. Y en esta novela, por supuesto, miento. Hay personajes que he inventado, hay situaciones que mezclo, pero esa clave me la dio Ramón, y es verdad. Si ella no hubiera pasado por Cuba, si ella hubiera ido, por ejemplo, directamente de España a Estados Unidos, muchas de las cosas, de las decisiones amorosas que tomó, no las hubiera tomado, seguro. O sea, yo a lo mejor empleo en Cuba, que bueno, yo he estado un par de veces, pero no conozco realmente Cuba, y lo que me contó mi padre era todo tan idealizado que a lo mejor no es exactamente como era. Pero sí que es verdad que he conocido a cubanos, y mi padre tiene muchísimos amigos cubanos, y he conocido por mi cuenta también, y sí que es verdad que es gente, pues eso, con mucha energía y con mucho arrojo y con mucha valentía. Entonces, mi abuela ya tenía eso en España como una española, y era muy moderna y se vestía con ropa de Schiaparelli, con diseñadores muy vanguardistas, y a mi bisabuela eso le horrorizaba. Pero en Cuba es que fue como ya la chispa definitiva, o sea, era lo que le faltaba a ella, era que de pronto, pues eso, encontrarse con mujeres que se vestían de una forma distinta a la suya. De pronto a mí había algo que me llamaba mucho la atención, que era que ella era tan guapa, en Europa era guapísima, medía unos 70 y pico, rubia, con ojos azules, en aquella época era una barbaridad. Pero de pronto llega a Cuba y las mujeres no son así, ella de pronto tiene una belleza muy fría y no se aprecia su belleza, y entonces ese choque de ser alguien tan guapo que de pronto llegas a un sitio y las mujeres que hay allí son mucho más sensuales y mucho más atractivas, y de pronto ella se queda conmocionada, es como, ¿esto qué es? Aquí no soy guapa. Esos pequeños detalles a mí me parece que le van forjando la personalidad. Ella era muy joven, y que van haciendo que ella se dé cuenta de que muchos convencionalismos que había en España en aquella época, en los años 20 o 30, bueno, en los 30 todavía al principio era bastante moderna, con la República. España era un país
relativamente avanzado, pero no tanto como Cuba. Además, Cuba yo creo que lo tiene como de una manera inherente, y además no está el catolicismo que tenemos los españoles, que eso siempre hace que la forma de ver las cosas sean distintas. Ese paso por Cuba ella la transforma totalmente, esa sensualidad, ella se contagia de eso y le hace tomar esas decisiones sentimentales que cambian radicalmente su vida. Y después el otro paso que yo creo que es muy importante es Nueva York. Nueva York de pronto, Cuba sería la parte sentimental y Nueva York es la parte personal de desarrollo propio. Conoce a gente en determinados círculos que a ella le interesan mucho, se lo pasa muy bien, se relaciona pues con todo ese mundo del glamour del Waldorf Astoria y de las grandes fiestas de los años 30, que uno piensa en ellas y que te recuerdan a la literatura del Gran Gatsby, que a mí me parece que yo quería que también se pareciera a eso, ¿no? Y además es una época que tiene mucho que ver con la época actual que estamos viviendo, sobre todo en España, con esta crisis brutal y con ese crack del 29. Cuando yo empecé a hacer la novela todavía no había una crisis tan grande como la que hay ahora, pero de pronto me di cuenta de que había muchísimos paralelismos. Estaba contando la historia de una época que era exactamente la época que estábamos viviendo en España. Y me gustaba esa forma de encararla, que tiene mucho que ver con lo que hay en el Gran Gatsby, que es una forma muy frívola de ver la crisis, por supuesto de las clases altas. Las clases menos pudientes no la podían encarar de esa forma frívola, pero veía una diferencia entre lo que estaba pasando en España y entre lo que yo veía que había pasado con el crack del 29, dejando aparte que la gente se suicidara, y de todas esas fiestas, que era como, bueno, el mundo se está acabando, todo va fatal, pero nosotros vamos a ir de fiesta. Y entonces me parecía que entre el miedo que estábamos teniendo en España, que incluso la gente que tiene dinero no quiere gastar y no quiere hacer nada, y es como, no, gasten, que así los demás podrán tener dinero. Y bueno, y si ustedes tienen dinero, pues son afortunados por ello y ayuden a los demás. Pero bueno, entre ese miedo que quizá puede afectar a que la economía se desarrolle y el Gran Gatsby, o parte de lo que cuento en la novela, hay un término medio. Tampoco es cuestión de despilfarrar como hacían ellos y de ostentar, por supuesto. Pero bueno, me parecía que era una forma de ver las cosas desde un punto de vista distinto. Y mucha gente, después de leer la novela, me ha dicho eso, ¿no? Me ha dicho, mira, estamos en un momento tan horrible, es todo tan espantoso. A mi marido lo han echado del trabajo, a mí me van a echar, es todo tan horrible, que de vez en cuando, pues que lo que quieres es, cuando lees algo, pues una novela que te cuente cosas bonitas y cosas que a lo mejor se pueden hacer, pues nos ayuda bastante. O sea, que ha salido en un momento que yo creo que sin quererlo ha sido bastante adecuado. Y en esa última parte es donde quizá está el mensaje fundamental de toda la novela, que yo creo que tiene como dos planos, como una especie de subtexto, que podría ser ese, que podría ser el de si tú de verdad, además yo en eso siempre he creído, si tú de verdad quieres algo y estás convencido de que eso es lo que tú quieres y de verdad lo sientes, al final haz lo que haga falta, lo vas a pasar mal, pero al final lo vas a conseguir. Y yo creo que en esta novela, que muchos pueden decir, bueno, es que es una novela de fiestas, de lujo. No, en el fondo la gente toma unas decisiones muy duras y muy difíciles de tomar, y sobre todo en aquella época muchas de las que ella tomó eran muy complicadas. Y después hay una serie de personajes que yo inventé, que no existían, que son como algo parecido a los ángeles de la guarda de cada uno de los personajes fundamentales. Que a mí eso me parecía interesante porque es como alguien que conoce mucho más de toda la historia, y que es el amigo íntimo y que siempre va cuidando. Pues por ejemplo, en una de las escenas de Nueva York, cuando ella va a conocer a la mujer de Xavier Cugat, que es íntima amiga de el español con el que se ha casado, la mujer de Xavier Cugat, esto me lo inventé, pero bueno, la conoció y me inventé esa escena, ¿no? La mujer de Xavier Cugat la ve cómo reacciona con él, y es la típica amiga que le dice a su amigo, que yo eso lo he hecho, porque todos tenemos un amigo que no te gusta nada su novia, y que ves que la novia es que no le quiere, y que le va a hacer sufrir muchísimo. Y entonces eso lo detectamos mejor las mujeres.
Y entonces es como, esta a ti no te conviene, pero nada. Y ella lo nota. O sea, ese tipo de amigos, de amistades, o una mujer que te dice, a lo mejor mayor que tú, que te dice, ay, pues aprovecha, ahora que te has... Si ya no vas a estar con él, lo que tienes que hacer es buscarte otro marido rico. Y ella dice, yo no quiero un marido rico, yo quiero vivir por mí misma, ¿no? Ese tipo de elementos a mí me parecían curiosos porque en el fondo muchas veces muchos consejos que te dan en la vida te sirven para tomar una decisión u otra. Y eso está presente en esta novela. Y después, no quiero contaros más de la historia, pero simplemente contar pues eso, que para mí esta novela ha sido definitiva en mi carrera, y que en el fondo también es un poco paralelo a esto que digo de cuando quieres algo de verdad y quieres perseguir un sueño, que lo consigas, que hay que hacerlo, que yo dejé el periódico, que yo allí tenía una seguridad fantástica y un trabajo que me gustaba, y yo no sabía si a mí me iban a publicar la primera novela o no me la iban a publicar, pero yo no podía más. Yo llevaba desde los 20, desde antes de terminar la carrera trabajando allí, desde los 21, y decidí hacerlo. Y bueno, podía haberme salido fatal y podía estar pidiendo por las calles o no sé, o poniendo copas en un bar, que no sería nada malo, y que lo mismo al final lo tengo que hacer alguna vez en la vida. Pero bueno, pues me han dado el premio este, y en el fondo yo creo, yo que sí soy un poco de estas cosas de brujerías, de algún lado me tiene que venir, en el fondo yo creo que igual que al final de la novela, que fue una época en la que tenía que entregar y lo estaba pasando fatal y era todo como espantoso, y al final sentía como que alguien me estaba guiando, que yo decía, será mi abuela, y me está guiando, y cambié toda la novela en 3 meses, que fue una locura. Después, cuando gané el premio, yo decía, pues a la gente le parece una tontería, pero a mí me parece que me están cuidando, que me están diciendo, venga, como has hecho esto, ha salido bien. Y bueno, pues sí, puede ser. Y el hecho de estar aquí, que estéis vosotros, o sea, es todo como que dices, esta novela es que no para de darme cosas buenas. Y entonces, pues para mí ha sido de esas cosas que haces en la vida que tienes que hacer, y que yo a todo el mundo le aconsejo. Si todo el mundo quiere, si alguien persigue un sueño, que vaya por él, porque lo va a conseguir. Así que yo no tengo mucho más que decirte, pero no sé si me queréis preguntar cosas y que Óscar creo que se tiene que ir. No me voy a ir, pero ¿has terminado? Sí. Muy rápido, ¿eh? No, creo que la novela va además por la 4ª edición, ¿no? Por la quinta ya. Y ahora está en bolsillo. Sí. Pero bueno, normalmente tenemos siempre una sesión de preguntas, ¿no? Por eso terminamos. Esa es una parte. Yo me voy a ir dentro de 10 minutos, pero me gustaría que la sesión siguiese. Tenía un compromiso, pero no quiere decir que tengamos que acabar aquí para nada. Y por lo tanto, abrimos para quien tenga alguna pregunta. Por favor. Ahí. Yo lo que pedirías que leyeses algún fragmento de lo que quieres vale. de la novela. Pues mira, voy a buscar uno que nunca encuentro. Lo que últimamente estamos pidiendo para escucharos, vuestro propio texto leído por... Sí, yo encantada. Hay una parte de la novela en la que esto que decía de los consejeros, que algunos están cerca y otros están lejos, siempre... Mire, y además son cosas que te pasan que dices, ahora con los meses es todo muy fácil, pero hay un momento en el que hay una serie de cartas de una de sus amigas, de Teresa, y que esto explica cómo era el mundo de la carta antes de que existiera el mail. Claro, ella manda una carta y le dice, cuando recibas esto no sé si ya habrás metido la pata, pero por si acaso yo te mando esta carta. Y a ver si la encuentro, porque yo creo que es una carta que puede gustar, que puede hacer entender bien la novela. Como está en otro tipo de letra, porque incluyó varias cartas, incluyó cartas pues eso de su madre, que es dura y es implacable, que le manda una carta en la que le dice algo así como no hagas tonterías, te quiere tu madre. que es muy definitorio. A
ver si la encuentro. Bueno, si no, también hay una aquí que no está, que yo creo que también puede. Es que bueno, voy a leer esta. Esta es de, como habréis imaginado, el conde no se queda la cosa en que sea el amor de su vida. Volvemos a tener al conde por allí dando vueltas. Entonces ella está en Cuba y el conde que existió de verdad y que cambia, es el único nombre que ha cambiado. Porque tiene ahora familia y bueno, es una familia conocida de Madrid y bueno, después pasaron una serie de cosas que no puedo contar porque voy a hacer una segunda parte, pero bueno. Entonces le manda una carta, que esta carta la vamos a entender muy bien las mujeres. Que es como, tú tienes un rollo, que en fin, pero si estás enamorada pues te la crees. Entonces empieza con mi queridísima Mori, porque él la llamaba a ella Mori. Y entonces yo pongo en el libro, solo él la llamaba así, en los momentos de más intimidad, y desde que habían roto no había vuelto a leer ni escuchar ese nombre. No podía ser un mejor comienzo. Y él le dice, disculpa que no te haya escrito directamente a tu dirección en La Habana, pero no quería causarte problemas ni que esta carta se extraviara o fuera abierta por otra persona por error. Nuestra querida amiga María Teresa ha sido tan amable como siempre, ya la conoces, y ha aceptado hacer de intermediaria para que te llegue. Si te soy sincera, me ha costado mucho decidirme a escribirte. Pensaba que lo mejor era dejar pasar el tiempo, abandonar el contacto y emprender cada uno nuestra nueva vida. Tengo que confesarte que me he esforzado en que fuera así, pero nunca he conseguido dejar de echarte de menos. Cada pequeño detalle me recuerda a ti, y nuestro encuentro en la fiesta del Palacio de la Prensa fue un revulsivo. Desde entonces tu presencia se ha hecho más intensa y siento que necesito verte. Sé que estas palabras son muy atrevidas y probablemente egoístas. Entenderé que no me contestes y que quieras dedicar toda tu energía a tu esposo y a tu nueva vida. Por María Teresa y tu hermano Álvaro sé que en breve vais a viajar a Nueva York. Yo tengo algunos negocios pendientes allí y debería viajar en los próximos meses. Sé que es una locura, pero me gustaría verte, por supuesto con tu marido. Solo verte, charlar, oír tu risa. Me alojaré en el Waldorf Astoria. Si no han cambiado las fechas de tu viaje, llegaré 4 días después de que hayas desembarcado allí. Y me iré 2 días más tarde a Detroit. Si estás de acuerdo con que nos veamos, házmelo saber, por favor. Y entonces os escribiría a ambos para convocar una cita oficial. Con todo el amor que me dejes, Fernando. Un chico sincero. Bien intencionado. Vamos. Se le ve el pelaje, como decimos en Málaga. Bueno, pues estas, las cartas son una parte que yo creo que sí que es muy importante de la novela. Por una parte, las cartas de María Teresa, de su amiga, que es la típica amiga que le dice, sí, yo sé que estás enamorada y diga lo que diga, a ti te va a dar lo mismo. Pero tú que sepas que esto es así, así y así. Y después las cartas de Fernando, que es el típico seductor, que no tiene nada que ver con el... Bueno, eso no lo he comentado y creo que leyendo esta carta es quizá conveniente decirlo. Ni Fernando, que no se llama Fernando, era tan malo, ni José era tan bueno. José es el marido. Pero de pronto hubo un momento en el que yo pensé que tenía que poner esos dos personajes enfrentados. Una especie de Don Juan conquistador que odia a las mujeres y que en el fondo las desprecia y no quiere estar con ellas, que sería Fernando, y el Casanova, que realmente sí ama a las mujeres y las quiere satisfacer y quiere que sean felices, que sería José. Que José es un hombre pues humilde, de una estación social más baja que la de María Luisa, pero con unos valores que María Luisa aprende también y se da cuenta, pues se quema la plantación y entonces él quiere conservar a los trabajadores que están allí, que es algo que en su familia nunca hubiera pasado, que ella es de clase alta y eso no se les hubiera ocurrido a ninguno de su familia. Esa serie de valores y después esa sensualidad que tiene José, que yo también, eso me lo he inventado, pero había alguna forma en la que yo tenía que explicar por qué María Luisa en el fondo estaba atraída por José de cierta forma, enamorada de Fernando y le gustaba Fernando y quería estar con Fernando, que era como guapo, seductor, elegante, culto.
Y José era una mala bestia, pero con valores muy, muy sólidos. Y bueno, ella pues era una chica muy jovencita y descubría la sexualidad con su marido, con José. Y José mal parece que no se le daba, que llevaba mucho tiempo en Cuba pasándoselo muy bien. Entonces, esta parte también me parecía claro. Aquí ya se sienten. Claro, entonces, esa parte pues me parecía interesante también, como ella... Porque si no, ¿cómo explico? No, tenía que explicar de alguna forma. Yo no tenía ni idea, porque claro, evidentemente mi abuela no me iba a contar eso. Pero me parecía que era una buena forma de explicarlo. Y esa contraposición entre el malísimo, seductor, mentiroso, que te manda esta carta y que tú no te lo deberías, y que una amiga tuya la lee y dice, anda, que no le hagas ni caso. Y el otro, que el pobre pues no tiene esos métodos de seducción y es va mucho más de frente y es mucho más sencillo y más esos dos hombres que siempre hay en tu vida y que siempre terminas yéndote con el menos adecuado. Esto suele ocurrir. Yo quiero decir que he tenido la suerte de poder leer tu libro, que me ha parecido excelente, me ha encantado. Y en su momento te pregunté, no nos vas a dejar así, te dije, eso espero que tenga una continuidad. Y ahora he visto que acabas de reconfirmarlo al decir que habrá una segunda parte. Sí. Cosa que me alegro muchísimo porque el libro lo merece y la trama lo merece y nos dejas en un momento que nos cuesta esperar a esta segunda parte. Espero que te tomes el tiempo lo antes posible para que la realices y podamos continuar sabiendo cómo se desenvuelve toda esta historia de amor y pasión que también la expresas en estas páginas. Sí, pues Lola fue precisamente la primera persona que yo creo que leyó este libro en... Lola y Óscar, que se lo había mandado antes de venir aquí yo, el año pasado. Y sí me acuerdo que Lola me lo decía, y es verdad, en las presentaciones todo el mundo tiene un final abierto, entonces todo el mundo se queda muy intrigado. Y es gracioso porque he hecho miles de cosas este año, pero una cosa muy divertida fue una reunión de un club de lectura de unas señoras en Ibiza, que son como 20 señoras que se reúnen y te invitan a cenar. Y entonces todas, al principio preguntaban cosas normales del libro, pero todas lo que querían saber era si mi abuelo era uno u otro, o sea, querían saber el cotilleo. Y entonces, claro, eso no puedo contar porque lo voy a contar en la segunda novela. Y yo, ay, lo siento, no, yo es que esto lo voy a contar en la segunda novela. Y me empezaron a echar vino y de todo. Y ya al final un momento que le dije, vosotras me queréis emborrachar para que lo cuente, pero no lo voy a contar. Y se partían de eso, sí, te queremos emborrachar. Pero sí que es verdad que, claro, que la novela he dejado el final abierto, pero lo he dejado abierto a propósito, porque a mí me daba mucha pena despedirme de esos personajes. Yo es que cuando escribes, y esto Óscar lo sabe, es que estás viviendo con esa gente 2 años y muchas veces estás encerrado escribiendo. Yo me pasé mucho tiempo, sobre todo al final, encerrada y yo era, y ahora los voy a tener que dejar con lo bien que me estaba cayendo, tal, que me lo he inventado, y José, que iba a ser un personaje muy pequeño, lo he desarrollado un montón y me daba tanta pena que al final lo dejé abierto. Pues yo siempre digo que escribir un libro es como estar enamorado, pero locamente, que es como solo quieres estar escribiendo y solo estás pensando en eso. Y entonces era como, ay, ahora voy a romper para siempre. Es como, bueno, vamos a darnos un tiempo. Y entonces con el libro he hecho esto. El siguiente que escriba, que va a tener mucho que ver con India, voy a aprovechar mis estancias en India para introducir elementos de aquí, de este país, que a mí me parece maravilloso. Va a ser sobre India, y en otros sitios, pero el otro, con el que espero ganar miles de premios y ya encumbrarme para siempre, pues si sigue habiendo editoriales en España, pues espero que sea el segundo, si no pues lo escribiré aquí, en hindi. Bueno, pues, hola. Bueno, primero, gracias a usted, de gran honor de mi parte, porque hemos aprendido mucho anteayer en el programa de hoy. Y hoy, bueno, sobre abuela, bueno, es una personalidad tan importante en cada familia, cada persona. Y quería saber, según su tema,
¿qué impacto sobre tu vida de personal de abuela? Porque generalmente abuela tan importante, porque las abuelas tienen muchos cuentos. Sí. Y cuentos tan emocionables, tan algo que podemos aprender, ¿no? Sí. ¿Qué piensas sobre eso? Pues yo creo que bueno, primero gracias a ti porque has estado en este curso que nos lo hemos pasado tan bien, que terminamos cantando Quiero un camión, todos, de loquillo. ¿Cómo se llama? Nacho Vegas. Nacho Vegas. Y bueno, pues ha sido genial y muchas gracias por tener ese interés, que me parece maravilloso. Y sí, efectivamente, yo creo que este libro en el fondo ha sido una especie de terapia psicológica, ha sido esto que llaman ahora de hacer constelaciones familiares, ¿no? Y ha sido una constelación familiar absoluta, o sea, pues además le he dado lo que decía antes de dar protagonismo a José. José había sido un personaje en mi familia del que nadie había hablado, era pues del que todo el mundo hablaba era del conde, que era el guapo, el seductor, el estupendo, el relaciones públicas, pero de José poco se hablaba. Y yo había puesto muy poco de José en el libro, de pronto me di cuenta de que no, de que había que darle mucho protagonismo. Y José al final ha terminado siendo un personaje que a mucha gente, incluso casi a mí, le cae mejor que mi propia abuela. O sea, que la protagonista, no mi abuela, sino la protagonista. En el fondo te sientes más identificado con José, que sufre y que es bueno, y bueno, pues la otra es más así. Y ahí creo que hice justicia. Y después de mi abuela, ya podía haber heredado yo lo de los ojos azules y todas estas cosas, pero bueno, lo que he heredado yo creo es cosas buenas y cosas malas. Yo creo que he heredado, yo tengo cuando la tengo, cuando se me va, pero cuando la tengo como una fuerza muy grande para hacer cosas imposibles. Pues el Festival de Spoken Word es lo más raro del mundo. Y al final conseguí que fuera un festival porque me empeñé. Y cosas muy complicadas, tengo una especie de fuerza que no sé de dónde me viene, que lo consigo después. Soy bastante valiente, o no sé si valiente o arrojada. Por una parte soy muy responsable, muy cabal, pero después, como me empeñe, soy muy, muy arrojada. Y eso yo no sé si es bueno o es malo. Y después, ¿qué más? Pues que en el fondo, aunque tengo esa combinación que tenía mi abuela, que era de ser muy solitaria, por una parte, y por otra de divertirme mucho todo lo que llamamos en España el petardeo. O sea, toda esa cosa de Fred Astaire, de no sé cuántos. Para todo el rato a mí me aburre mucho, pero de vez en cuando eso me gusta. Y eso sí que es algo que con el tiempo he descubierto que he heredado de mi abuela. Yo antes era mucho más solitaria, menos social, y ahora esas cosas me divierten. Que bueno, estando aquí en Delhi estoy viviendo esto bastante intensamente y está muy bien, está muy bien. Sí, yo creo que eso. Pero sí, mi abuela siempre ha sido un personaje muy, muy presente en mi vida y en la de toda la familia. Yo siempre digo que era como una estrella de rock. Yo que he estado muy metida en el mundo de las estrellas de rock. Tú entras en un sitio y hay una estrella de rock que no conoces, o sea, viene aquí una estrella española que sea muy loquillo, vosotros no porque ya lo conocéis, pero hay gente que tiene ese carisma, y mi abuela lo tenía. Mi abuela de pronto entrábamos en un sitio, o sea, hay escenas que cuento de que entra en un barco, en el restaurante, y de pronto se oyen todos los tenedores y los cuchillos en el plato, porque es que es verdad, o sea, lo contaba a mí. No lo contaba ella, porque además ella no era muy de contar cosas de su belleza, pero mi padre y mi tío lo contaban, y era como, es que era increíble. Y yo he ido con ella ya muy de mayor a Embassy, a un sitio de señoronas de Madrid, muy gracioso, que a mí me encanta, y de todo el mundo darse la vuelta, y señores que ya tenía 60 y señores de 40 de darse la vuelta, y no por mí precisamente, vamos. Sí, era una persona con mucha belleza y mucho carisma. Y eso te influye en la vida, claro. Admiras, idealizas a la gente. May I ask a question in English? Sure. With all due apologies to everyone else. You get this letter. Of course, I have no advantage of reading your novel yet, but you told me about this letter, and you said that women will understand that.
And then you told us that there are you've got two characters. One is very reliable and solid, and the other one is more cavalier-like, and he's always leading the women to danger. And then you said that, like all the women, they will go to her. They will go to the person who is leading them to danger. I just wanted to ask you, is there some, and eventually your character goes to the one who's very cavalier and of course all you handsome, etc., etc., etc. But could you tell me, is it a Spanish character or Cuban character to go for the one who is more dangerous, or do you think it's more international for women? I think it's absolutely international. That's the literature. La literatura es así, yo creo que es completamente internacional. Todas las grandes novelas se basan en que eliges al que no tienes que elegir. Al peligroso. Al peligroso. Si no, no habría argumento, o sea, como... Claro, no, si no, no hay argumento, o sea, siempre... Y también a la peligrosa. Sí. O sea, siempre... Y además eso es una cosa que las abuelas toda la vida han dicho. Y eso de, hazte de valer, es verdad, o sea... Yo no tengo hijos, pero tengo la hija de un amigo que es como si fuera mi hija. Y cuando me pide consejos de estos de seducción, porque está con su novio y tal, y es como, espera 2 horas hasta que no contestes un SMS. Eso es fundamental en tu vida. A partir de ahí ya empezaremos. Pero claro, por supuesto que siempre se elige al que no te conviene. Eso, vamos... hay veces que no, hay veces que ya te hartas. Bueno, aquí en la novela hay un poco de evolución de eso, ¿no? Y hay veces... Pero sí, yo creo que una vez en la vida, y si a alguien no le ha pasado eso, es muy triste. Sí. Una vez en la vida tienes que tener un amor de estos que te vuelven loca. Después tú ya vas evolucionando, vas creciendo, dices, mira, que le den por saco a este, y yo quiero un hombre tranquilo, que me haga feliz, y que no me tenga todo el día con el alma en vilo a ver qué pasa. Y yo creo que a los hombres les pasa igual, que siempre han tenido un Fernando, ha habido siempre en la vida de todo el mundo, o sea, eso es evidente. Y si no lo ha habido, yo creo que yo, si tuviera hijos, les buscaría a alguien muy peligroso para que lo tuvieran como rito de iniciación una vez y que después ya se tranquilizaran, porque como eso te dé a los 50, mala cosa, ¿eh? Te tiene que dar a los 20. Mi padre siempre decía eso, era un consejo que me dio mi padre, me dijo, tú siempre intenta estar con alguien que haya vivido mucho, porque si no, va a vivirlo después, así que mejor que lo haya vivido antes. Cuando esté contigo, que ya se haya tranquilizado. Así que sí, yo creo que eso es un rito de iniciación que hay que tener en la vida. Y viene muy bien para los libros. Thank you very much for the insight. Mi nombre es Abelardo Cueto, soy el embajador de Cuba. Quiero agradecerte mucho el libro. Me lo leí en menos de 2 días. Por momento era un riachuelo apacible, después un río tempestuoso, a veces un brazo de mar, pero lo disfruté mucho. Y cuando hablamos de las coincidencias, José era asturiano, yo soy nieto de asturiano. ¿Ah, sí? De un abuelo que no conocí, que mi padre no conoció tampoco, porque él muere 2 meses antes de nacer mi padre. Él emigra a Cuba huyendo de la guerra en Marruecos y luego de la guerra de independencia. Se enamora de una cubana y tiene 9 hijos con ella. Nosotros los cubanos tenemos a mucha honra muchas cosas de España. El amor a la libertad, el amor a la independencia, ustedes heredamos lo de Sagunto y Numancia. Primero muertos que ocupados. Y con un vecino como el que tenemos en la isla, tan poco simpático, lo de Sagunto y Numancia nos viene muy bien, si no ya el dragón nos hubiera comido. Así que les agradecemos mucho a ustedes. Y es cierto, la isla tiene su misterio, el amor
se mueve por las calles y no sabes en qué momento te va a golpear con fuerza brutal. Y finalmente quiero agradecerles el mejor invento que ustedes le dejaron a los cubanos, que es la mulata. Yo he probado las mieles del Himeneo 5 veces y espero que este sea mi último round. Lo estoy disfrutando muchísimo. Muchas gracias. Esto es un cubano. Ya Pues sabes más o muchísimas menos cómo era gracias. José, ¿no? Ya, no, yo adoro Cuba, ¿eh? O sea, yo... mira que no tengo sangre, pero la sangre yo creo que no tiene nada que ver. Y aparte de las historias de mi abuela, mi padre me contaba las historias del antillano, que eran sus historias en Cuba de la juventud. Y yo creo que bueno, pues se le ha pasado a mucha gente que se ha ido de su país, pero con mi padre era especial. Mi padre adoraba Cuba y ha adorado siempre Cuba. O sea, y en el fondo me dio pena que estuviera, claro, que hubiera muerto cuando pasó todo esto, porque era como, le hubiera dado tanta alegría. Pero sí, los cubanos tienen algo especial. Y yo creo que decía que mi abuela cogió aquello de Cuba que tienen ustedes, de Numancia, multiplicado por 2. Y efectivamente, y sí, las mulatas salen muy bien paradas en este libro. Muy bien paradas. Un honor que hayan venido aquí. Yo estoy feliz. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues nada, ya acabamos.